Entonces, ¿cuánto disminuye? Bueno, disminuye un factor K, ¿no? Que justamente es la constante dieléctrica, ¿no? Esto es lo que se observa. Después podemos hacer otro experimento. A ver, voy a poner otra figura. En este otro caso, a ver, vamos a colocar esta figura. Profe. Lo que vamos a hacer es colocar el dieléctrico aquí. A ver. Sí, se ve. Entonces, de nuevo, colocamos el dieléctrico. Inicialmente teníamos aquí el vacío. Y después aquí colocamos un dieléctrico. Bien, pero ahora en este caso no vamos a mantener la carga fija, sino vamos a mantener la diferencia en potencial fija. Entonces dejamos la diferencia de potencial fija. Bueno, eso lo podemos hacer de la siguiente forma, ¿no? Podemos dejar aquí una batería cuya diferencia de potencial es fija, entonces esta siempre va a establecer la diferencia de potencial del circuito, ¿no? Y entonces, ¿qué se observa en este caso? Bueno, en este caso se observa que al colocar el eléctrico la carga aumenta, ¿no? Entonces decimos aumenta la carga. En el capacitor al colocar el dieléctrico, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas son algunas cosas que se pueden observar, ¿no? Ahora, sobre lo que comentamos arriba aquí, que la diferencia potencial disminuye, ¿no? Si es que mantenemos la carga fija, entonces lo que podríamos pensar hacer en este caso es, ya que podemos colocar más diferencia potencial, porque la diferencia potencial ha disminuido, bueno, aumentemos la diferencia potencial para almacenar más carga en la presencia del dieléctrico, ¿no? Entonces usted hace eso, pero existe un límite al cual usted puede aumentar la diferencia potencial en el dieléctrico, ¿no? Ese límite, existe un límite para la diferencia potencial, ¿no? Con un dieléctrico, ¿no? Bueno, ese límite lo vamos a poner así, ¿no? Existe una diferencia potencial máxima. Si usted sobrepasa esta diferencia de potencial máxima, lo que va a pasar es que el dieléctrico ya va a dejar su naturaleza aislante y va a comenzar a comportarse como un conductor, ¿no? Entonces las cargas van a comenzar a fluir de un lado para otro, ¿no? Ya usted ya no tiene un capacitor, ¿no? Ya el capacitor se descarga, ¿no? Y ya no tiene un capacitor en este caso, ¿no? Entonces, siempre existe un límite ya al colocar el dieléctrico para almacenar carga, ¿no? Bien, a este de aquí también se le llama, bueno, por sus siglas en inglés, breakdown, ¿no? Esta forma breakdown potential, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es? Por ejemplo, en esta tabla, la segunda filera nos habla de cuánto más o menos puede ser ese potencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del aire, debe ser 3 kilovolt por milímetro, ¿no? En ese caso. Ese es lo máximo, ¿no? Si usted extrapola eso, ¿no? Entonces, ahí ya usted lo que va a hacer es que, bueno, pues como le digo, ¿no? Las cargas empiecen a fluir a través del dieléctrico, ¿no? Bien. Bien, bueno, estas son características que experimentalmente se pueden observar, ¿no? Sobre el dieléctrico. Y bueno, de esta forma concluimos entonces con el dieléctrico.
Después de todos estos experimentos, se concluye que la capacitancia de un capacitor cuando usted le coloca un dieléctrico es igual a la capacitancia que tendría en el vacío o si usted gusta, en el aire también, que es casi lo mismo, multiplicado por un factor K. Esta es la conclusión a la que se llega con los experimentos. Ahora, en general, cuando usted tiene un medio material, la electrostática que nosotros hemos visto también va a ser afectada por una constante. Entonces, por ejemplo, si usted tuviera aquí el caso de una carga puntual, se lo vamos a poner en el vacío primero. Y usted quiere calcular cuál es el campo eléctrico en este punto, por ejemplo. Si usted calcula el campo eléctrico debido a la carga puntual, bueno, usted sabe que es la carga sobre 4πe0, ¿no? R cuadrado y el vector unitario R, ¿no? Usted lo conoce. Bueno, entonces la pregunta sería ahora, ¿y qué pasa si dentro de un dieléctrico quiero calcular el campo eléctrico producido por una carga? Entonces, por ejemplo, aquí tengo la carga. De nuevo, aquí quiero calcular el campo eléctrico. Ya, este aquí, ¿no? ¿Cuánto sería en este caso? No, bueno, entonces, como le digo, imagínense que aquí hay un dieléctrico en esta región. Algo así. ¿Sí? En toda la región hay un dieléctrico. Ya, en este caso, ¿cómo sería el campo? Claro, el campo en este caso también se va a ver afectado, ¿no? Entonces, si este dieléctrico, por ejemplo, una constante K, el campo se va a volver U sobre 4π es 0, aquí es 4π K es 0 R cuadrado. Entonces, observe, ¿no? Lo que ha pasado es que aquí, en vez de E0 nada más, ha aparecido K por E0, ¿no? Donde K es la constante dieléctrica del material, ¿no? Bien, en general se puede mostrar, nosotros no vamos a tener tiempo para hacer eso. Normalmente me demoro unas 4 clases, ¿no? 2 semanas para hacer electrostática en la materia, ¿no? Necesitaría hablar un poco de vector de polarización, etc. Se puede mostrar, jóvenes, a manera de regla, que todas las ecuaciones electrostáticas que nosotros hemos visto, en la cual aparece el E0, aquí, se transforma en K por E0. Es en resumen, ¿no? En resumen, todas esas cambian, ¿no? Vamos a poner eso aquí. En general, todas las vamos a ponerle ecuaciones. Todas las ecuaciones de electrostática que tienen presente a la constante es 0, ¿no? La permitividad en el vacío, entonces se muestra que todas ellas son modificadas, ¿no? Son modificadas para E0 por K o K por E0, ¿no? Eso es lo que se demuestra, ¿no? Ya, entonces, Profe, por ejemplo, dígame. ¿no hay una fórmula para hallar el límite, cómo se llama, dieléctrico? No. Esa es una cuestión experimental, aquí, ¿no? Esta que usted dice, ¿no? ¿Esta aquí? Sí, exactamente. Para No. hallar, no hay. No. Esto depende del material, ¿no? Entonces usted puede ver, por ejemplo, aquí, ¿no?
En la tabla, disculpen, en la tabla que le mostré anteriormente, en la tabla, eso se mide experimentalmente, ¿no? Se mide experimentalmente hasta dónde funciona, ¿no? Entonces, más o menos este es el límite, la segunda, en la última columna, este es el límite hasta el cual estas fórmulas, por ejemplo, esta aquí, por ejemplo, la capacitancia del capacitor, entonces usted dice, ¿no? Bueno, la capacitancia es la capacitancia en el vacío por la constante dieléctrica. Bueno, esto tiene un régimen de validad, ¿no? Esto vale siempre y cuando no extrapole, pues, ¿no? El potencial, la diferencia potencial límite, ¿no? ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, eso ya es experimentalmente, ¿no? Si usted va en el laboratorio, va aumentando el potencial y va viendo que hay un momento donde se quiebra esto, ¿no? De la misma forma, por ejemplo, la ley de Ohm, que ustedes de repente vamos a ver la próxima clase, ¿no? Que dice que la diferencia potencial es la corriente por la resistencia, ¿no? La ley de Ohm también tiene un régimen de validad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted dibuja aquí, ¿no? Se hace un experimento donde usted coloca, vamos a poner la diferencia potencial aquí para una resistencia, ¿no? Para un material, y le va cambiando la diferencia potencial y mide la corriente. Entonces, normalmente por la ley de Ohm, usted esperaría que esto sea una constante, ¿no? ¿Sí? Donde la pendiente de esta constante es 1 sobre la resistencia, ¿no? Pero si usted continúa aumentando la diferencia potencial, esto se ve en el laboratorio, usted observa que esto se hace así. Ya no es lineal, ¿no? Entonces ya la curva aquí cambia. Inclusive hay comportamientos extraños, ¿no? Ahorita, inclusive hay sal, y hay una región en la que vuelve a ser lineal, ¿no? Eso depende de los materiales, ¿no? ¿Dónde es este potencial límite también? Bueno, depende del material, ¿no? Hay que hacer el experimento para cada material, se cataloga, ¿no? Eso se coloca en tablas, ¿no? Se coloca en tabla, ¿no? Bueno, es tanto. Ya. Bien. Asimismo, una consulta más. Cuando se pone lo que son los aislantes dentro del condensador, ¿se pone de límite a límite, es decir, de placa a placa, o no importa, o mientras esté en medio ya es suficiente para convertirse en dieléctrico? Ah, ya. Ahí usted puede poner lo que guste, ¿no? O sea, si usted tiene un capacitor, aquí están las placas paralelas, por ejemplo. Usted quiere poner solo en esta región, solo en un pedazo, no hay problema, usted puede ponerlo, ¿no? Ya la capacitancia va a cambiar. Ahora, va a cambiar por un factor K, a esto usted lo tiene que descubrir, ¿no? O de repente, por ejemplo, este problema vamos a hacerlo hoy día, por ejemplo. Usted, por ejemplo, coloca aquí solamente un capacitor y aquí coloca otro, ¿no? Dos, cada uno con diferente K, K1, K2. ¿Va a cambiar? Cambia, claro, pero usted tiene que descubrir por qué factor cambia. Yo lo que estoy diciendo es que cuando está completamente lleno de un dieléctrico de constante K, la capacitancia cambia como la que tenía en el vacío por K. Pero a partir de esto tenemos que descubrir en otros casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted dice una parte nomás. Bueno, esta de aquí, usted tiene que descubrir cómo cambia la capacitancia en este caso. O inclusive puede ir complicando, ¿no? Usted puede poner, por ejemplo, un triángulo aquí. Algo así, ¿no? Entonces hay capacitores de diferentes formas, ¿no? Hay unos capacitores que los hacen así, aquí hay un K1, aquí hay un K2, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ya eso ya de ahí ya es justamente, son los problemas ya, ¿no? De dieléctricos, ¿no? Usted puede hacer lo Listo, que quiere, ¿no? Usted puede hacer lo que quiere en realidad. listo, bro. Ajá. Bien, entonces, eso es lo que pasa, ¿no? En principio, lo que va a pasar es que esas ecuaciones electrostáticas se van a modificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra ecuación que usted tiene, conocida ya. Entonces, por ejemplo, aquí usted tiene un conductor, ¿no? Material conductor. Usted sabe, lo hemos calculado ya, que justo afuera del material de conductor, en el límite, ¿no? Justo afuera de la superficie, el campo eléctrico es normal, ¿no? Eso lo hemos dicho varias veces ya. El campo eléctrico tangencial es 0
y la magnitud de este campo es sigma sobre 0. Entonces se calcula con la ley de Gauss, inclusive, ¿no? Lo hemos calculado, si es que es un conductor. Bien, ¿y qué pasa si ahora el conductor lo coloco dentro de un dieléctrico? Entonces, por ejemplo, el dieléctrico puede ser un líquido también, ¿no? Puede ser agua, ¿no? Entonces, no necesariamente dieléctrico solo para capacitores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos bueno, una forma irregular de un conductor. Podría haber sido una esfera también. Entonces, este dieléctrico tiene una constante K. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando usted calcule el campo eléctrico, va a ser normal aún, pero ahora se modifica, ¿no? Esto va a ser sigma dividido por K de 0, ¿no? Como le digo, ¿no? Normalmente esto va a cambiar de E0 para K de 0. ¿Ya? Bien, entonces más o menos eso es lo que pasa, ¿no? Ahora, claro, la pregunta sería, ¿y por qué pasa eso? ¿No? Observe, interesante, jóvenes, ya algunas cosas aquí, la capacitancia aumenta, ¿no? Pero observe qué pasa con el campo eléctrico. El campo eléctrico normalmente tiene el E0 en el denominador, ¿no? En las ecuaciones electrostáticas, y por lo tanto el campo eléctrico disminuye por el factor K, ¿no? Entonces, para un capacitor aumenta y para un campo eléctrico disminuye. Bueno, y la pregunta sería, ¿por qué, no? Esto de aquí se observa experimentalmente, podríamos dejarlo así, podríamos decir simplemente, bueno, es lo que el experimento observa, pero siempre nosotros tratamos de dar una explicación de por qué pasa eso, ¿no? A menos que no se sepa, ¿no? Hay algunas cosas que todavía no se saben, pero otras sí se saben, ¿no? Entonces, para entender un poco eso, como le digo, tendríamos que hacer todo un tema de electrostática en la materia. Si usted lo quiere revisar, usted lo puede encontrar en los libros sugeridos, ¿no? Por ejemplo, el sugerido, pues, el Griffiths, inclusive el Moisés, ¿no? En el Moisés está, ¿no? Ahí usted va a tener que ver un poco de vector de polarización, etcétera. Así usted va a tener un entendimiento más claro de por qué es lo que pasa. Aquí yo voy a resumir todo, ¿ya? Entonces vamos a tener una vista atómica, o sea, vamos a ver qué cosa es lo que pasa en una escala muy pequeña. Atómica o, si gusta, molecular, ¿no? Bien. ¿Por qué si gusta molecular? No es porque, no es así de, no es realmente si gusta, ¿no? Es porque, vamos a ver que la materia se comporta como pequeños momentos dipolo. Entonces, estos momentos dipolo pueden ser de las moléculas o pueden ser del propio átomo, ¿no? Entonces, por eso es que es atómica o molecular, ¿no? Entonces, voy a copiar aquí una figura que me va a ayudar a explicar un poco esto. Ya, estas figuras, por si acaso, son del libro que ya les he pasado. Quien quiere ahondar un poco más. Quien quiere ahondar más sin ahondar, ¿no? Porque realmente este libro no va al detalle, ¿no? Simplemente da una explicación, vamos a decir, bien genérica de qué es lo que pasa, ¿no? Sin necesidad de recurrir a las ecuaciones, ¿no? Que es el Cummings, ¿no? Que se los he pasado también este libro. Entonces, de ahí estoy sacando las figuras, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Entonces, nos aproximamos mucho dentro del material, una vista molecular, una vista atómica, y lo que observamos es que algunos dieléctricos, que le vamos a llamar primero el dieléctrico polar, este dieléctrico polar, así se le llama, cuando nos acercamos mucho, observamos que
está formado por moléculas que ya tienen un momento dipolo, ¿no? Entonces, las moléculas, pues, al unirse, presentan una distribución de carga de tal forma que la carga positiva se concentra más en una región y la carga negativa más en otra región. Entonces, eso hace que ellos tengan un momento dipolo, ¿no? Observe, esta flechita en verde es el momento dipolo de esta molécula, ¿no? Aquí hay otro momento dipolo. Momento dipolo porque son distancias muy pequeñas. Y la carga es la misma en magnitud, solamente es diferente en signo. Entonces, así son las partículas, tienen este momento dipolo de forma natural, ¿no? Aquí es de forma natural, no se ha hecho nada. Entonces, ni siquiera hemos aplicado un campo eléctrico, ¿no? Aquí el campo eléctrico externo, el campo eléctrico externo es 0. ¿Ya? No se ha hecho nada, se observa que están así, ¿no? Entonces, inicialmente, sin aplicar ningún campo eléctrico, al material, ¿no? Las moléculas, ¿no? Tienen momentos dipolo que son aleatorios, ¿no? Aleatorios, momentos dipolo aleatorios. Aleatorios. En la dirección, ¿no? Momentos dipolos aleatorios en la dirección. Bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa ahora sobre el material? Puede usted imaginarse que estamos hablando de un capacitor, ¿no? Puede ser que aquí esté el capacitor de placas paralelas, jóvenes. Usted coloca aquí el dieléctrico, estamos hablando del dieléctrico que está adentro, pero por ejemplo dice que no hay campo eléctrico. Bueno, no hay campo eléctrico, entonces la razón debe ser que la diferencia potencial es 0. Entonces no se coloca nada, no se coloca ninguna batería. Simplemente se cierra el circuito sin ninguna batería y sin haber cargado a las placas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta carga es 0. ¿No? Aquí tengo la carga es 0. Tal forma que el campo eléctrico en esta región del medio es 0. Entonces, en este caso, si nos aproximamos, observamos este comportamiento aleatorio de los momentos dipolo. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa cuando se aplica un campo eléctrico? Entonces, ahora ya se aplica un campo eléctrico externo, ¿no? Un campo eléctrico externo. ¿No? Entonces, nosotros sabemos, por eso hemos hecho el dipolo eléctrico, que la fuerza neta sobre un dipolo, ¿cuánto es, jóvenes? Cuando hay un campo eléctrico externo uniforme, la fuerza neta. ¿Alguien recuerda cuál es la fuerza neta sobre un dipolo? Es 0, ¿no? La fuerza neta es 0. Lo que no es 0 es el torque. Eso nosotros lo hemos calculado, ¿no? Entonces, las partículas tienen un torque que no es 0 y lo que hace ese torque es intentar alinear a los momentos dipolo con el campo eléctrico. Estas líneas azules aquí son las direcciones del campo eléctrico, ¿no? Entonces, en presencia del campo eléctrico, de un campo externo, ¿no? Los momentos dipolo tienden a alinearse, ¿no? Alinearse con el campo. Bueno, y digo tienden porque no se alinean totalmente. ¿Ya? No se alinean totalmente, sino hay esa tendencia a alinearse, ¿no? Para que haya un alineamiento total, tendríamos que aumentar mucho la temperatura del dieléctrico. Entonces, usted sabe que a medida que se aumenta la temperatura de un cuerpo, las partículas que están dentro
se comportan de forma más aleatoria, ¿no? Entonces es más fácil, pues, después alinearlos, por ejemplo, en este caso, cuando se coloca un campo eléctrico. Bien. Entonces, más o menos eso es lo que pasa a nivel microscópico. Ahora, no solamente hay este tipo de dieléctricos, también existe el dieléctrico no polar. Entonces, el dieléctrico no polar está formado por unas entidades que inicialmente no tienen momento dipolo. No son como los dieléctricos polares, cuyas entidades ya tienen un momento dipolo aún antes de aplicar un campo eléctrico, ¿no? En este caso es más o menos así. A ver. Aquí, ¿no? Observe la primera figura. Aquí está. Esta primera figura. Entonces, aquí no se aplica ningún campo eléctrico externo. Este es el campo eléctrico externo, se le ha llamado E0. ¿Ya? Este aquí es el campo eléctrico externo. ¿No? Es lo mismo. Entonces, no hay campo eléctrico, entonces ni siquiera hay momento dipolo. Esto se puede deber a muchas razones, ¿no? Una, simplemente puede ser que la distancia es tan pequeña entre la concentración de carga positiva y negativa, o sea, mucho más pequeña que en el caso anterior, que ya simplemente no hay, ¿no? O sea, no, el momento dipolo es casi despreciable, ¿no? Entonces, pero aún en estos casos, si usted le aplica un campo eléctrico, como en este caso, ya en el segundo caso es este mismo material dieléctrico no polar, pero con un campo eléctrico. Entonces, ¿qué cosa hace este campo eléctrico? Este campo eléctrico ya hace que la densidad de carga, por ejemplo, la positiva, que estaba muy cerca de la negativa anteriormente, se separa ya de la negativa, ¿no? Entonces, usted sabe, pues, que el campo eléctrico ejerce fuerzas de direcciones opuestas a cargas positivas y negativas, ¿no? Entonces, aquí ya se polariza, ¿no? Se polariza el material o se induce, ¿no? Se induce un momento dipolo sobre el material. ¿Sí? Bien. Ahora, si usted presta atención aquí en esta figura, usted va a notar que si usted toma cualquier región del espacio del dieléctrico, por ejemplo, tomemos esta. Aquí la carga neta es cero. ¿De acuerdo? Hay la misma cantidad de cargas negativas que positivas. Pero ¿qué pasa en los extremos? Observen los extremos. Entonces, en los extremos, en esta región de aquí se acumulan solo cargas negativas. Y en la otra región, solo cargas positivas. Repito, dentro, como estas son partículas muy pequeñas, no importa cuál región usted tome, prácticamente la carga neta va a ser cero. Entonces, aquí realmente los únicos lugares que interesan son los extremos del dieléctrico, los que están en contacto, si usted quiere, con las placas paralelas, ¿no? Entonces, por eso es que podemos imaginar que mi sistema ahora se comporta como aquí una región donde se ha acumulado carga negativa y aquí una donde se ha acumulado carga positiva. Jóvenes, estas cargas no son las cargas de las placas del capacitor. Esto de aquí es resultado de la polarización del material al colocar un campo eléctrico. Por eso es que estas de aquí se llaman cargas de polarización.
¿Ya? Estas son las llamadas cargas de polarización. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa con el material? Observe. Debido a estas cargas de polarización, se genera un campo eléctrico también, ¿no es cierto? Este campo eléctrico inicial, este externo, es solamente debido a las cargas que se acumulan en las placas del capacitor. Pero debido a la carga acumulada en el dieléctrico, en los extremos, también se forma otro campo eléctrico. Ahora, observe que estas de aquí, en cada región, por ejemplo, en la región izquierda, esta carga es negativa de polarización y la carga libre es positiva. En la región derecha, la carga de polarización es positiva y la carga libre es negativa. Entonces, el campo eléctrico que se genere aquí, debido a las cargas de polarización, es opuesto al campo que se ha generado debido a la carga libre. La carga libre es la carga que está aquí, ¿no? Esta aquí se llama carga libre, ¿no? Carga libre. Yo le coloco más así porque así aparece bastante en los libros, ¿no? Carga libre. Bien, entonces se genera un campo eléctrico que sería opuesto, ¿no? Este campo eléctrico, en este caso, está dibujado por este de aquí. Este E', ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Los momentos dipolo en esta región de aquí, en toda esta región. Los momentos dipolo generan un campo eléctrico opuesto al campo externo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? El campo total, al final me interesa el campo total en el capacitor, ¿quién sería, no? De forma que el campo total disminuye, ¿no? El campo total sería este que está aquí, ¿no? Este sería el campo total al final, ¿no? Entonces, pues, usted observa. Ya. A ver, vamos a esperar que pase el camión, joven. Ya, entonces usted observa que el campo eléctrico total entonces disminuye, ¿no? Esto justamente justifica lo que hemos dicho antes, ¿no? Que el dieléctrico aumenta la capacitancia, pero disminuye el campo eléctrico. Entonces aquí se observa por qué disminuye el campo eléctrico, ¿no? Porque se generan, ¿cuál es la razón? La razón es que se generan cargas que antes no había. Estas cargas son llamadas de polarización. ¿Por qué se deben? A que se generan momentos dipolo en el material, por eso le dicen de polarización. Entonces, se generan estos momentos dipolo que generan a su vez un campo eléctrico que se opone al campo eléctrico aplicado, el campo eléctrico externo, y por eso el campo total disminuye, ¿no? Esa es la razón, ¿no? El campo total disminuye, ¿no? Entonces, podemos encontrar inclusive cuánto disminuye, ¿no? O tener una ecuación para, ya que tenemos la descripción de qué cosa es lo que pasa, podemos ponerlo en una ecuación, ¿no? A ver. Ah, ya, veo que hay una pregunta. Disculpe, jóvenes. Recién estoy viendo la pregunta. Uy, hace rato, a ver. Me dicen cómo hallar el campo eléctrico. Ya, justamente ahorita le voy a comentar cómo sería, ¿no? Profesor. Sí, dígame. No entendí muy bien en la tercera imagen. ¿Podría volver a ponerlo un momento? Es aquí. No entendí, profe. Esa flecha rosa es el campo eléctrico total, ¿no? Y se ve afectado por el campo eléctrico E0, que es de los dipolos, ¿no? ¿O cuál? No, el E0 es el externo. O sea, es el que usted aplica, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo usted aplica un campo eléctrico externo? Le pone una batería y las placas se cargan y se aplica un campo eléctrico, ¿no? Este es el campo eléctrico debido a las cargas libres. Las cargas libres son las que están en las placas del capacitor, ¿no? Aquí. Entonces es su primo el otro, ¿no? Claro, este de aquí es debido, el prima es debido a las cargas de polarización, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, ¿eh? Este es debido a las cargas de polarización, ¿no?
Este de aquí es debido a las cargas libres. Pero el total debe ser al final solo hay un campo eléctrico, ¿no? No es que pues en el espacio usted dice, hay dos campos eléctricos. No, se aplica el principio de superposición y usted tiene el campo eléctrico total, que es el que si usted colocara una carga aquí en medio, una carga de prueba, usted sentiría una fuerza. Esa fuerza es debido a qué campo eléctrico? Al total, pues. A este de aquí. Este sería el total, ¿no? Este aquí sería igual a E0 más E'. Por eso es que se dice que disminuye. A ver. Déjenme leer el chat. ¿El dieléctrico solo se trabaja con capacitores? No. En general, el dieléctrico es una buena forma de introducir la electrostática en la materia, ¿no? En general, los dieléctricos, si usted entiende que un dieléctrico es un material, entonces en principio esto aquí usted lo puede poner en cualquier lugar, ¿no? Claro que es más común en los capacitores, ¿no? Cuando usted dice, hay un dieléctrico, normalmente se entiende que es en los capacitores, ¿no? Pero el dieléctrico al final y al cabo, por ejemplo, supongamos que es, no sé, agua, por ejemplo, ¿no? Agua o algún líquido, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos entender al final y al cabo es cómo se comporta la electrostática en ese medio, ¿no? Eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Entonces, estamos utilizando la excusa de los capacitores para comenzar a introducir esos conceptos, ¿no? Pero en general, cuando se habla de dieléctrico, normalmente se entiende, pues, ¿no? Que estamos hablando de capacitores, ¿no? Pero usted entienda más que eso, ¿no? Usted entienda que estamos tratando de ver cómo es la electrostática en la materia, ¿no? Eso nos va a servir cuando hagamos también resistividad y otros temas, ¿no? Bien. Eso de ahí me preguntaron por el chat. Bien. No, Ahora, una sí, consulta. dígame. Ya tiene lo que son los dipolos así de forma aleatoria en cualquier dirección. Arriba, y En el caso polar, ¿no? En este caso, ¿no? claro, en el caso polar. En el Ya. caso de que se aplique el campo, solamente se va a distribuir los dipolos de manera uniforme si es que el campo también es uniforme. Correcto, sí, pues. Ellos tienden a alinearse con la dirección del campo donde ellos están, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy hablando aquí el caso del campo eléctrico uniforme? Porque como estamos trabajando en el caso del capacitor, ¿no? En el caso del capacitor, el campo eléctrico que se genera en la región entre las dos placas es uniforme, ¿no? Nosotros lo hemos calculado inclusive, ¿no? Es sigma sobre E0, ¿no? Y su dirección, pues, también es uniforme sobre toda la región, ¿no? Pero claro, si estuviéramos analizando otro tipo de situación fuera de un capacitor, ¿no? Donde el campo eléctrico no es uniforme, entonces los dipolos se van a alinear con la dirección del campo en ese punto, ¿no? Listo. Ya, bien, jóvenes, entonces vamos a ver aquí, ahora ya con un poco más con un poco más de detalle. Poco a poco estamos avanzando. Ya usted ha entendido la idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora vamos a intentar ver qué es lo que pasa realmente aquí en el capacitor, ¿no? Entonces aquí tenemos las placas del capacitor. Una placa. Y aquí está la otra placa del capacitor. ¿Sí? Listo. Y vamos a ver en dos casos, ¿ya? Aquí primero en el vacío y por aquí lo vamos a hacer lo mismo pero con un dieléctrico. Entonces ya me voy a ayudar estas figuritas. Entonces primero tendríamos aquí el caso del vacío.
Y aquí el caso de dieléctrico. Dieléctrico. Entonces, en el caso del dieléctrico voy a tener aquí otro material, ¿no? Ya, aquí está. Bien. Entonces, en el caso del vacío, si yo quiero calcular el campo eléctrico, esto lo hemos hecho varias veces, lo que conviene utilizar es una superficie gaussiana. Nosotros sabemos que aquí se acumulan cargas, ¿no? Por ejemplo, aquí puede estar la carga positiva, y aquí está la carga negativa de los capacitores, ¿no? Entonces, cuando yo quiero calcular el campo eléctrico, una de las formas que puedo hacer es aplicar aquí una superficie gaussiana. Voy a tomar esta superficie gaussiana porque me conviene. Yo sé que en esta región, dentro del capacitor, dentro de la placa, recuerde que en los capacitores estas placas son conductoras. Aquí adentro, en esa región, el campo eléctrico es cero. Siempre dentro de un conductor el campo eléctrico es cero. Entonces, simplemente querría ahora calcular cuál es el campo eléctrico aquí en esta región, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este punto le pongo así, campo eléctrico es cero. Quiero calcular este campo eléctrico, ¿no? Bueno, entonces, despreciando los efectos que hay en los bordes del capacitor, ¿no? En los bordes del capacitor, bueno, el campo eléctrico no es del todo uniforme, ¿no? El campo eléctrico aquí en los bordes se hace algo así medio curvo, pero puedo decir que eso es muy pequeño porque las placas están muy juntas, ¿no? Entonces, despreciando eso, ¿qué cosa es lo que me va a quedar utilizando la ley de Gauss? Bueno, la ley de Gauss sería el campo eléctrico en esta región es cero, ¿no? El flujo del campo sobre toda esta superficie gaussiana solamente sería sobre esta parte de aquí, ¿no? La que está entre las dos placas. Esto multiplico al área. El área no se puede dibujar porque esta es una vista de perfil, ¿no? Pero supongo que aquí hay una área A, ¿no? ¿Sí? El capacitor. Entonces aquí sería el flujo de 0 por A es igual a la carga, ¿no? Entonces, la carga encerrada en este caso sería solamente esta de aquí, esta que está aquí adentro, ¿no? A esta que está aquí adentro le llamo la carga libre. Entonces sería la carga libre dividido entre 0, ¿no? Esta sería la ley de Gauss, ¿no? Bueno, esto se puede colocar como sigma por el área, si usted quiere, ¿no? No voy a colocarlo sigma por el área, simplemente lo voy a llamar carga libre. ¿Por qué? Porque me conviene. A partir de esto voy a tomar un resultado que es lo que les quiero mostrar, ¿ya? Bien, como solamente me está interesando aquí la intensidad de este campo, aquí le puedo poner valor absoluto, no pasa nada. Le voy a poner solamente porque al final quiero que valga también si es que esta carga fuera negativa, ¿ya? Es la intensidad. Bien, hasta aquí nada nuevo, todo esto lo conocemos. Ahora, ¿qué pasa con el dieléctrico? Bueno, más o menos hasta cierto punto es lo mismo, ¿no? Se carga aquí, hay cargas libres debido a la batería, a la que está conectado, etc. Pero hemos visto que también hay cargas de polarización. Entonces, por ejemplo, por aquí puede ser que haya cargas así. En el otro lado del capacitor, aquí las cargas libres son negativas y las cargas de polarización son positivas. Y ahora voy a aplicarle nuevamente la ley de Gauss. Antes de eso voy a repetir que estas son cargas de polarización y que esta de aquí es carga libre. Carga libre. Bien, entonces hago lo mismo, ¿no? Utilizo una superficie gaussiana que me conviene, que pasa por dentro del conductor. Y voy a calcular por aquí el campo eléctrico, ¿no? Entonces este campo eléctrico ya le voy a llamar simplemente E. Ya es otro, ¿ya? Y entonces, utilizando la ley de Gauss, nuevamente tendría que E, aquí dentro del conductor el campo eléctrico es cero, no hay flujo, entonces sería E por el área
sería igual a la carga encerrada. Bien, en este caso, la carga encerrada sería la libre y la de polarización también, ¿no? Porque aquí en esta región hay cargas negativas de polarización. Entonces sería la carga libre más las cargas de polarización. Y todo esto por el Gauss es entre 0. ¿Sí? Listo. Entonces ahora voy a maniobrar estas dos ecuaciones. A ver. Por ejemplo, de esta última, puedo despejar cuál es el campo eléctrico. Este campo eléctrico sería la suma de las cargas dividido por A entre 0. A y es 0. ¿Sí? Bueno, de aquí también sé que el campo eléctrico en el vacío es la carga libre sobre A es 0. ¿Bien? Pero experimentalmente, ¿no? Experimentalmente, yo sé que este campo eléctrico disminuye, ¿no? Por un factor K, ¿no? Entonces, yo puedo decir, bueno, pues este campo eléctrico es 0, sin vector, sobre K. Entonces, observe que lo que voy a hacer, entonces esta de aquí lo voy a reemplazar, diría entonces la carga libre más la carga de polarización dividido entre A por E0 sería igual a la carga libre del otro lado, ¿no? Dividido entre A, E0 y K. O sea, en otras palabras, la carga libre más la carga de polarización es igual a la carga libre sobre K, ¿no? En otras palabras me queda eso. Bien, entonces si yo vuelvo a plantear la ley de Gauss sobre una, podemos decir, sobre la superficie con el dieléctrico aquí, ¿no? Ahora voy a volver a escribir la ley de Gauss en su forma integral, ¿no? Antes de decir cuánto vale, simplemente coloco la integral del campo eléctrico por el diferencial de S. Bueno, en este caso yo debo considerar tanto las cargas de polarización como las cargas libres. Esto es la carga total, ¿no? Entonces esto sería la carga libre más la carga de polarización sobre 0. Pero acabo de mostrar que esto es lo mismo que poner carga libre sobre E0 por K, ¿no? O E0. Bien, entonces observe aquí qué es lo que pasa. De esta parte y esta parte puedo mandar a multiplicar el E0 y el K al otro lado y me va a quedar lo siguiente. Esto es sobre la superficie S, ¿no? Una superficie gaussiana. Aquí me va a quedar E0, KE, es una constante, por diferencial de S es igual a la carga libre. Bien, jóvenes. Esta ecuación de aquí, la última que he puesto, es mucho más útil. Bueno, no es que es más útil, sino que es mucho más fácil de manejar que la ley de Gauss de forma normal. ¿Por qué? Porque esta de aquí solo depende de la carga libre, observa. No depende de la carga de polarización. La carga libre es la que usted tiene control. Si usted está en el laboratorio, si usted está midiendo esto, usted tiene control de esta carga libre. ¿Cómo lo controla? Bueno, pues si esto fuera un capacitor, usted sabe cuál es la diferencia potencial, porque usted lo maneja, la batería, usted le pone la diferencia potencial que quiere,
Y además, si usted tiene las dimensiones del capacitor, o sea, la capacitancia, usted sabe cuál es la carga libre. O sea, la carga libre usted la sabe fácilmente. La carga de polarización es un poco más complicado de tener. Entonces, esta última ecuación de aquí solamente está en función de la carga libre. Por eso es que le digo que es más fácil de trabajar cuando se trabaja con electrostática en la materia, esta de aquí. A este término de aquí, a todo lo que está aquí adentro, se le da un nombre. Entonces, a este de aquí normalmente se le llama el vector D. Es una D, hermosa. El vector D. Entonces, este de aquí es el vector desplazamiento eléctrico, ¿no? ¿Sí? Es el vector desplazamiento eléctrico. Claro que para definir el vector desplazamiento eléctrico en realidad se necesitan otras cosas. Para nosotros es suficiente esto. Por ejemplo, no todos los materiales permiten que se haga esta maniobra, ¿no? Solamente algunos materiales que se llaman los materiales lineales. En realidad, en los materiales lineales, el vector desplazamiento eléctrico se puede calcular de la siguiente forma, ¿no? Así. Solamente en los lineales, ¿no? Ahora, otra forma también como se le calcula a este vector de desplazamiento eléctrico es como L0, y aquí se le pone en lugar de K 1 más esta letra griega que es como una X, E, del campo eléctrico. Bien, ¿quién es este de aquí, este factor de aquí? Este de aquí es la llamada susceptibilidad eléctrica. Susceptibilidad eléctrica. Entonces, si usted tiene de datos la susceptibilidad eléctrica, también puede calcular el vector de desplazamiento. Y también, bueno, esto aquí debe haberlo puesto aquí abajo, ¿no? Aquí mejor. Este aquí es la susceptibilidad eléctrica. Y también este se puede escribir de la siguiente forma, como simplemente E por E. También es usual. Entonces, ¿quién es este? Este E engloba a la susceptibilidad más 1 y el E0. Este de aquí se le llama la permitividad eléctrica del material. A ver, jóvenes, permitividad es como V, ¿no? Entonces, de un blanco. A ver. No, aquí es susceptibilidad. Permitividad es con V, ¿no? Susceptibilidad, creo que no. Ahora de un blanco, a ver, me corrigen, pues. Googleen ahí, me corrigen, si es que está mal. Esta es la permitividad eléctrica. ¿No? Del vacío. Bien, entonces estamos introduciendo otros. No se olvide que esta es la constante dieléctrica, ¿no? Del material, ¿no? Entonces, en algunos problemas usted va a ver que le dan este de aquí, E. En otros le dan K. Bueno, no he visto mucho que le den la susceptibilidad, ¿no? Pero por si acaso. Y en otros lo que le da es el ER. El ER. ¿Quién es el ER? El ER básicamente pues se comporta como si fuera el... También, ¿no? Vamos a ponerlo aquí también. Tenemos este, que es el E entre 0. ¿No? Que básicamente se comporta como la constante dieléctrica casi, ¿no? Pero esta se le llama permitividad relativa, ¿no? Permitividad relativa del material.
En fin. Entonces, con todos ellos, ya dejando todo en función de D, ¿cómo se escribe la ley de Gauss? La ley de Gauss se escribe como la integral, ya no del campo eléctrico, sino se utiliza el vector desplazamiento, y esto que es igual a la carga libre encerrada. Y ya no es sobre cero, simplemente así, ¿no? El E0 ha sido embutido por el vector desplazamiento. De forma diferencial se escribe así. Esto aquí es la densidad de carga, pero la densidad de carga libre. La densidad de carga libre, ¿no? Bien. Por eso es que hay veces cuando usted ve las ecuaciones de Maxwell, usted va a ver un D, ¿no? En lugar de un E. A ver. Ahí me preguntan, ¿y qué vendría a ser el vector desplazamiento? Claro, esa misma pregunta me han hecho en la otra sección. Y es difícil explicar este vector desplazamiento sin los conceptos del vector de polarización, ¿no? Algunos, por ejemplo, si usted lee el Sadiku, para los que están leyendo el Sadiku, el Sadiku al vector D le dice vector campo eléctrico. No le dicen desplazamiento, no. A este de aquí de frente le dicen campo eléctrico. Y eso no es poco usual, ¿eh? Muchas veces a este de frente se le llama el campo eléctrico no se le llama a este, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros siempre trabajamos en la materia, ¿no? No trabajamos en el vacío, siempre, ¿no? Y en todo caso en el vacío simplemente se le pone 1, pues, ¿no? A la constante eléctrica, a la permitividad relativa, ¿no? Se le pone 1 y bueno, pues es un caso especial. Pero a este de aquí sería otra forma de definir el campo eléctrico. Se puede definir también a partir de esta forma, ¿no? Si usted hace eso, si usted recuerda, el campo eléctrico nosotros lo hemos definido como la fuerza por unidad de carga, ¿no? Entonces, en ese caso, continúa siendo la fuerza por unidad de carga, ¿no? O sea, se puede definir también así. Yo veo que hay bastantes libros que se le toman, ¿no? Claro que para ser preciso, realmente el campo eléctrico históricamente ha sido este, ¿no? A ver, déjenme ver algo. Profe, una pregunta. Dígame. Profe, ¿estos son para eléctricos polares y apolares, no? Sí, esto es para cualquier material, ya. Este es para cualquier material. Este es D y es para cualquier material. Inclusive, por eso es que le decía, no necesariamente piensen en dieléctricos. Usted puede pensar en cualquier material. Observe que ya en estas últimas fórmulas ya hemos desaparecido el K, ¿no? Ya ni siquiera se habla, ¿no? Aquí y aquí. Entonces, en algunos casos, usted ni siquiera está trabajando con un capacitor, no está trabajando de otra forma, pero le dicen el medio tiene un ER. Entonces, esa es la permitividad relativa de ese medio, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, entonces usted puede calcular primero el D, le pueden decir calcule el campo eléctrico, usted primero calcule el D, porque el D es más fácil, solamente depende de la carga libre. Y después usted puede calcular el E, ¿no? El E es igual al D sobre E, ¿no? Ya puede calcular. Entonces, este de aquí ya es para cualquier material, ¿no? Okay. Como le digo, esto de los dieléctricos es una excusa para ya introducir la electrostática en la materia, ¿no? Entonces, partimos el caso del dieléctrico, ¿no? Que es más fácil, ¿no? Porque, bueno, en ese caso me ha permitido no hacer una demostración formal, ¿no? Esto no es una demostración formal. Porque observe que aquí, pues, esto valdría en principio para el caso de capacitores solamente, ¿no? Pero es una forma, pues, de mostrar
por qué sale esto, pero esto sí es siempre. ¿Ya? La ley de Gauss se puede escribir de esa forma, ¿no? Claro que nadie le pone, pues, así, ¿no? Free, encerrada. O sea, yo estoy poniendo para que usted entienda que la carga que va aquí solamente es la carga libre, ¿no? Y eso es mucho más fácil, puede trabajar. Claro, me preguntan, ¿y esto sería el flujo? Sí, pues, esto sería el flujo, pero el flujo del vector D, ¿no? El vector D, ¿no? Entonces, ¿quién es el vector D en conclusión? Bueno, yo podría decir que el vector D es otra forma de definir el campo eléctrico, cuyo flujo solamente, va a ser la carga libre encerrada, ¿no? Es aquel que solamente se importa por la carga libre, ¿no? No le interesa. Y bueno, pues en forma diferencial también. No se olvide la forma diferencial, yo veo que hay veces, algunas personas se olvidan, por ejemplo, en el parcial, no sé si, creo que fue el parcial de ustedes, ¿no? Que era una línea de carga, ¿no? ¿Sí? Creo que esto era, aquí alguna constante y valor absoluto de X, ¿no? La densidad de carga, ¿no? Y yo le pedía calcular el potencial y el campo eléctrico así, ¿no? Alrededor, ¿no? Sobre una circunferencia que cumple la ecuación, ¿no? De la circunferencia, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Sí? Y en una de las preguntas le di, calcule la divergencia del campo eléctrico. En estos puntos, ¿no? ¿Cuánto es la divergencia del campo eléctrico de jóvenes en esos puntos? Al ojo. Sin hacer ningún cálculo. ¿La densidad? Claro, sí. ¿Y cuál es la densidad, pues, aquí, sobre estos puntos de carga? Sobre la circunferencia. 0. 0, pues, jóvenes. No hay carga aquí. La carga está aquí. En estos puntos de aquí de la circunferencia no hay carga. La carga está aquí. Entonces, si no hay carga aquí, ¿no? Pues la carga está aquí, entonces esto es 0. ¿No? Ahora, la divergencia del campo sobre los puntos aquí de la recta, ahí sí de repente no es diferente. Ahí no es 0, ¿no? Pues usted calcula ahí el campo producido por todo el resto en ese punto, etcétera, y le toma la divergencia, debe recuperar a la densidad de carga, ¿no? Pero en realidad, en estos puntos, ¿cuánto es 0? Pues no hay carga, ¿no? Entonces, la forma diferencial es, nosotros hemos trabajado inclusive, ¿no? En otros problemas. Creo que en una práctica calificada le pregunté eso, ¿no? ¿Ya? Entonces no se olvide, pues, de la forma diferencial también. Bien, a ver, se nos va el tiempo, pero creo que hay tiempo para hacer un pequeño problema. Justamente el que le comentaba que íbamos a hacer. Entonces, aquí hacemos ejemplo. Algo simple, ¿no? Entonces, suponga un capacitor. Aquí está una de las placas. Aquí está la otra de las placas del capacitor. Pero a este capacitor le ponemos un poquito mejor. Le colocamos 2 dieléctricos. Entonces, por aquí primero le colocamos uno. Y aquí abajo le vamos a colocar otro. Aquí, ahí está. ¿Sí? De esta forma, ¿no? Bien. De tal forma que este primero, bueno, podemos decir que tiene este primero tiene una permitividad E1 y este otro tiene una permitividad E2. Y ambos están, por simplicidad, tienen la misma distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una distancia A
Y aquí también una extensión. Además, el capacitor, las placas paralelas, yo las puedo cargar de tal forma que conozco su carga libre, ¿no? Entonces digo su densidad de carga libre, simplemente la llamo sigma. ¿Sí? Bueno, entonces con todo eso yo quiero hacer algunos cálculos. Por ejemplo, quiero calcular cuál es el campo eléctrico en cualquier lugar, ¿no? Bien. Entonces, para calcular el campo eléctrico, primero calculamos, recuerden, calculamos el D, el vector de desplazamiento eléctrico. No conviene calcular el campo eléctrico porque nosotros no tenemos forma, por lo menos a este nivel, de saber cuáles son las cargas de polarización. Si, por ejemplo, suponemos que esta de aquí se carga positiva y la placa de abajo se carga negativa, entonces, ¿cómo son las cargas de polarización? Por aquí tendría cargas positivas de polarización, por aquí tendría cargas negativas. ¿Y cuánto valen esas? No es que valen justo lo opuesto de la carga libre, no. Entonces, como no tengo control sobre eso, no conviene utilizar, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo calculo el vector D, el vector desplazamiento? Bueno, puedo hacer dos cosas, ¿no? Primero, o calculo primero cuál es el vector desplazamiento solo de un plano, o sea, como si el otro no existiera, o puedo construir una superficie gaussiana que pase justo por dentro del capacitor para que el campo eléctrico ahí se anule, ¿no? Voy a hacerlo primero, ¿ya? Entonces, digo primero, calculamos el vector de debido a qué? Debido a un plano, ¿no? A un plano muy grande, ¿no? Solamente un plano muy grande, ¿no? Entonces sería más o menos así, ¿no? Tendría aquí mi plano. Solamente hay uno. Aquí está, ¿no? Es muy grande, ¿no? Y él está dentro de un medio material, que no me interesa quién es, pero puede ser que esté dentro de un medio material, ¿no? Así. Bueno, no interesa, porque cuando yo aplico la ley de Gauss, solamente me interesa la carga libre. Entonces, si él tiene una densidad de carga sigma, puedo aplicar aquí la ley de Gauss a un pequeño cilindro, como lo hemos hecho en el caso del vacío, ¿no? Esta sería mi superficie gaussiana, tal forma que es simétrico con respecto al plano. Entonces aquí hay un vector D, aquí hay un vector D, y al aplicar la ley de Gauss tendría el flujo, sería dos veces, ¿no? El vector D por el área. Una para arriba y una para abajo, ¿no? Este es el área A, ¿no? Un área A. Esto sería igual a la carga encerrada, libre. Entonces no me interesa la carga de polarización que se induce dentro del cilindro. Solo la libre sería entonces sigma por A. Nada más. Y no hay E0. Entonces, el D aquí sería igual a sigma sobre 2. Este es solamente considerado un plano, ¿no? Bueno, entonces en el caso, vuelvo a mi problema, puedo considerar que el vector D, en este caso del problema, es la suma de los vectores D debido a cada uno de los planos. Se cumple el principio de superposición. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una pequeña figura aquí. Digo luego. Tengo aquí dos planos. ¿Sí?
Aquí uno tiene una densidad sigma y el otro menos sigma. Y ahora, ¿quién es el vector D debido a cada uno de ellos? Bueno, debido al primero, este aquí. Bueno, en la parte de arriba, el vector D, ¿cuánto vale? Vale sigma sobre 2. A esto le puedo dar una dirección, el eje Z, por ejemplo. K. Debido al plano de arriba, en esta región sería así. Y debido al plano de arriba, en la región de abajo, todavía debido al plano de arriba, sería, a ver, ¿cómo aquí? Sería sigma sobre 2, la dirección menos K. Y ahora utilizo el plano de abajo. Para el plano de abajo, el campo eléctrico en la región de arriba, arriba sobre él, en toda la región que está arriba, inclusive aquí y aquí, es lo mismo, ¿no? Voy a hacer ese dibujo, ¿ya? Aquí en la región de abajo, antes de pasar al plano de abajo, también el campo eléctrico debido a este plano de arriba, también es sigma sobre 2. También es, ¿no? Entonces, ya, y ahora sí, debido al de abajo, entonces sería lo opuesto, ¿no? Aquí en la parte de abajo, por ejemplo, sería hacia arriba, ¿no? Recuerde, cargas negativas, el campo eléctrico se dirige hacia la carga, ¿no? O sea, aquí sería sigma sobre 2K. Y aquí sería así, ¿no? En esta región sería sigma sobre 2 menos K. Aquí también sería sigma sobre 2 menos K. Listo. Bien. Luego, entonces ya tengo aquí el vector desplazamiento eléctrico. El vector desplazamiento eléctrico, ¿cuánto valdría? Bueno, hay 3 regiones, ¿no? De importancia, ¿no? Claro, alguien dirá, pero en la región del medio había 2 dieléctricos. No interesa, puede haber 3. Al vector desplazamiento solo le interesa la carga libre. Ahí está la ventaja de trabajar con vector desplazamiento. Entonces, ¿cuánto sería este resultado? Bueno, tendríamos 3 regiones. Primero sería para Z. A ver, ¿dónde parte el Z? Vamos a poner aquí, ¿no? O sea que aquí es 0, por ejemplo. Entonces, primero para Z negativo. ¿Cuánto vale? Estos dos sale 0, ¿no, jóvenes? Si sumo estos dos. ¿Sí? Si sumo este con este, sale 0, ¿no? Entonces, es 0 para Z menor que 0. Aquí en la región del medio es menos sigma K, ¿no? Para Z entre 0 y aquí arriba es 2A, ¿no? Y aquí arriba también es 0, ¿no? También es 0 para Z mayor que 2A. ¿Sí? También es 0 aquí para Z. Entonces ahí he calculado pues el vector desplazamiento eléctrico en todo el espacio, ¿no? ¿Sí? Aquí. Ahora, ¿cómo puedo calcular el campo eléctrico? También puedo calcular, ¿no? Entonces digo luego, de aquí por ejemplo puedo calcular el campo eléctrico. A ver, sería, ¿cuál es la relación? Es fácil, pues, ¿no? El campo eléctrico está aquí arriba, observa. El campo eléctrico es, ¿dónde está? A ver, por aquí. Aquí está. El campo eléctrico es D, la permitividad eléctrica del medio, ¿no? Entonces sería D sobre E. Entonces aquí sería, en el primer caso, bueno, ahí no hay nada que hacer, el campo eléctrico sería 0 para Z menor que 0. Y aquí en esta región entre Z, 0 y 2A hay 2 regiones, ¿no? Primero tendríamos entre Z, 0 y A. En esa región, la permitividad, ¿cuánto le hemos puesto? Sería E2. E2. Entonces sería menos sigma sobre E2K. Y sobre Z de A a 2A sería menos sigma E1K, ¿no? Porque en esa región la permitividad es E1.
Listo. Y por último, tendríamos 0 entre, aquí sería para Z mayor que 2A. ¿Sí? Listo. Ahí hemos calculado el campo eléctrico. Y si ya tengo el campo eléctrico, ya tengo todo, pues, jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia potencial entre las placas? Bueno, la diferencia de potencial, si usted quiere calcular entre las placas, usted sabe que es menos la integral del campo eléctrico diferencial de línea. El campo eléctrico es uniforme sobre cada una de las regiones, ¿no? Entonces, ¿esto aquí cuánto sería? A ver, por ejemplo, sería menos la integral. Primero iría, a ver, ¿de dónde a dónde? Voy de 0 hasta 2A, ¿no? Esa sería la diferencia potencial en 2A menos la diferencia potencial en 0, ¿no? Entonces voy de 0 hasta 2A. Primero voy de 0A, el campo eléctrico, y después voy de A hacia 2A. Listo. Bueno, es uniforme el campo eléctrico, es paralelo también al diferencial de camino, voy recto, ¿no? El campo eléctrico, ¿cuánto es? El campo eléctrico, por ejemplo, en 0A, está aquí, ¿no? ¿Sí? Sería menos, lo vamos a poner, ¿ya? La integral de 0A de menos sigma sobre 0,2K, y el diferencial de L sería K, el diferencial de K, ¿no? Diferencial de ZK. Listo. Igual aquí, ¿no? A 2A de menos sigma sobre E1K, y el diferencial de longitud sería DZK. Listo. Bien. Entonces, ¿aquí cuánto sale? Bueno, se eliminan los K, aquí sale A, ¿no? Entonces sería sigma E2 por A, ¿no? Aquí también. Sigma E1 por A también, ¿no? Más sigma E1 por A. Esta es la diferencia potencial. Aquí inclusive puede factorizar si quiere sigma por A, y queda aquí 1 entre E1 arreglando, ¿no? Más 1 entre 2. Ahí está la diferencia potencial, ¿no? A ver, por último, inclusive con esta diferencia potencial, usted puede verificar algo que usted conoce desde la academia, ¿no? O desde el colegio, algunos. Sobre asociación de capacitores, ¿no? Observe, este problema son dos capacitores, ¿no? ¿Sí? Es como si fuera una asociación de capacitores, si usted quiere pensarlo esto. A ver, veamos. ¿Cómo usted puede calcular la capacitancia de este capacitor? Bueno, se tiene que relacionar la diferencia potencial con la carga, ¿no? ¿Cuál es la carga de una de las placas? Es sigma por el área, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, aquí tenemos que la diferencia potencial en el caso anterior, aquí lo hemos calculado que vale sigma A, 1 entre 1 más 1 entre 2. A este de aquí le voy a multiplicar por conveniencia el área. Lo voy a dividir por el área de las placas. Entonces, si yo junto este sigma con esta área, voy a tener la carga, ¿no? Entonces, aquí sería la carga A sobre A, 1 entre 1 más 1 entre 2. ¿No? Y la capacitancia, yo sé que la capacitancia es la carga entre la diferencia potencial. Entonces aquí despejo, ¿no? La carga entre la diferencia potencial, todo este término pasa a multiplicar al otro lado, sería A sobre A. Y este pasaría a dividir, ¿no? Es decir, o sea, en realidad sería A que divide a A por 1 sobre E1 más 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Bien,
De aquí usted además sabe que este de aquí está, este E1, por ejemplo, el E1, ¿quién es? E0 por K1, donde K1 pues esa es la constante dieléctrica, ¿no? El E2 es E0 por K2. De aquí puede sacar un E0, ¿no? Entonces, sacando un E0, le va a quedar, el E0 va a salir en el denominador del denominador que pasa hacia arriba. Y aquí le queda A. Aquí le queda A. Y aquí le queda 1 entre... Me mareé, este 1 entre K1 más 1 entre K2. ¿No? Y bueno, ¿y qué es esto de aquí que ha quedado de arriba? Esta es la capacitancia en el vacío, ¿no? Esta es la capacitancia en el vacío. De una placa, ¿no? A es 0 entre la distancia, ¿no? Y aquí sería 1 entre K1. A ver, creo que ya me mareé aquí con eso. Bien, ese es 0, creo que le he hecho larga sin necesidad, ¿no? Este 0 lo puedo pasar a multiplicar ahí abajo también. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar 1, ¿qué pasa si multiplico la capacitancia en el vacío por K1? Me queda la capacitancia, ¿no? Con el dieléctrico, ¿no? Entonces me quedaría 1 entre C1 más 1 entre C2. Creo que era más fácil, ¿no? Hacerlo. Y observe que esto es 1, este es la capacitancia, que lo puedo poner como 1 entre 1 sobre la capacitancia. Y ahí sale aquella relación, ¿no? Que usted tiene, ¿no? Que 1 entre la capacitancia es 1 entre C1 más 1 entre C2. Esto de aquí es capacitores en serie, ¿no? Capacitores en serie, ¿no? Y bueno, esto es lo que le digo que lo conocía, pues, de la academia, ¿no? Del colegio, ¿no? ¿Sí? Donde aquí he definido en esto, por si acaso, he definido el C1 como C0 por K1, ¿no? Y el C2 como C0 por K2. Bien, listo. Bien, yo creo que lo voy a dejar por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que con este ejemplo ya usted ha podido entender un poco mejor. La única diferencia es aquí, ¿no? Después que usted tiene el D, el desplazamiento, el campo eléctrico, diferencia potencial, todo es lo que usted ya conoce, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Entonces, la importancia es solamente tener el D. Bien, jóvenes, ¿alguna duda? Déjenme leer el chat, que no lo he visto. Creo que no, ¿no? Creo que... Bien, jóvenes, si no hay dudas, lo dejamos por ahí. Profe, Dígame. disculpe, ¿puede pasar el sílabus? No sé si ha logrado conseguir, porque usted nos indicó que tenía uno, pero iba a ver si es que Orse manejaba otra. No, el sílabo que tengo es el mismo, de nuevo, o sea, es todo igual, yo estoy siguiendo el sílabus. Yo les pasé una vez el sílabus, ¿no? No sé si recuerdo. ¿Sí? Les pasé. Lo único que no se cumple de ese sílabus es la evaluación, ¿no? Ese es lo único que no se va a cumplir. Porque según Orce, solamente hay una nota conjunta de prácticas y laboratorios. No solamente hay una nota. O sea, el sílabus ahí hay un error, ¿no? Bueno, el sílabus dice que una nota es de laboratorio, otra nota de práctica, ¿no? O sea, sería 4 notas para sacar el promedio final, ¿no? Parcial, final, prácticas y laboratorio. Ya, bueno, eso que está en el sílabus que les alcancé, no va a funcionar, ¿no? Solamente va a haber, ahí veo que alguien lo comparte. ¿Es el mismo? El que usted comparte. A ver, voy a abrirlo aquí para ver si es el mismo. Yo creo que es el mismo, ¿no? Porque creo que no hay otro. Ah, sí, es el que yo envié. Ahí está, pues es el que yo envié, ahí lo envié. Ya, el viernes tendremos laboratorio, sí, jóvenes. Inclusive va a tener que haber una semana donde hagamos 2 laboratorios. Nosotros no nos hemos atrasado en laboratorios por causa de que no hemos aprovechado algún viernes, ¿no? No hemos aprovechado, ¿no?
No, nosotros no nos... Felizmente pues el viernes ha sido feriado, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo les doy un laboratorio feriado? No, no hay forma, pues. Vamos a ver qué hacemos, ¿ya? Voy a pensar, pero este viernes sí hay laboratorio. A ver, me dicen, profe, hoy podría mandar grabación. La grabación de esta clase, sí, de esta clase se la mando. Y el solucionario del parcial ya lo grabé, ¿ya? Tengo que subirlo a internet ahí. Tengo que enviarlo a una persona. Hay una persona que está manejando ese canal, por si acaso, jóvenes. Yo hago, pues, como dice, ¿no? Yo zafo cuerpo, ¿no? Porque no es que ese canal, todo lo que está ahí, yo estoy poniendo, ¿no? Ese que aparece ahí. He escuchado ahí que va a aparecer un video medio, como dicen los jóvenes hoy en día, troll, ¿no? Entonces, si usted ve que aparece algo ahí extraño, diferente, no vaya a pensar, el profesor lo está haciendo. No, es una persona que está manejando ese canal, ¿no? Está preparando ahí algunas cosas. A ver, me dice, ¿quiere decir que nosotros tendremos 5 peces? No, son 4 peces nomás. Son 4, no hay 5, no hay 5. Este viernes deje 2 laboratorios si puede. Ya voy a intentar. Eso de la carga libre, el vector de desplazamiento, me confundió un poco. Bueno, revise ahí el video de la clase y bueno, pues ya, el peso, ahí que está el problema, ¿no? El peso, ¿sabe qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que preguntarle a alguien que ha hecho el ciclo pasado este curso, ¿no? Porque Orce no me dice cuál es el peso, solamente me dice que sale solo una nota de prácticas y laboratorios. Entonces, no sé, lo que usted pregunta, justamente yo ya lo he preguntado, no he tenido respuesta, ¿no? Claro, ¿será que un laboratorio pesa igual que una PC? ¿O será Profe, que sale Sí, dígame. en los cursos, por ejemplo, de física 2, cuando se llevaban los ciclos pasados, lo tomaban así. Por ejemplo, si eran no, eran 5 exámenes y 5 laboratorios, de los cuales se cogían 4 de los mejores. Y Sí. digamos que la nota de toda PC era como, o bueno, porque hay una nota que es parcial, final, y el otro que es de las prácticas en conjunto con el laboratorio. Y lo tomaban como si suman las 8 notas y le dividen las 8, es decir, 4 prácticas y 4 de laboratorio. Claro, es que en ese caso el número de laboratorios es igual que el número de prácticas, ¿no? Es lo Claro. mismo, ¿no? Pero en este caso hay 8 laboratorios y 4 prácticas, ¿no? Y bueno, pues te elimina una, ¿no? O sea, en realidad quedan 3 prácticas, o sea, 3 notas de práctica y 7 de laboratorio, ¿no? Entonces, ya bueno, ahí no sé, ¿no? Ahí me están pasando el plan de estudios. Voy a darle una ojeada, ustedes denle una ojeada también. Y bueno, pues voy a preguntar al profesor que ha dado el ciclo pasado, ¿no? El curso. Hay profesor, ¿no? El profesor Hualpa, por ejemplo, está en otra sección, ¿no? Yo creo que le ha dado este ciclo pasado el curso. De repente ya les informó bien a sus alumnos. De repente ustedes se informan con sus compañeros de la otra sección. Yo voy a intentar llamar al profesor Hualpa para ver si me explica un poco cómo quedó al final, ¿no? Por lo que entiendo también el profesor del ciclo pasado fue sorprendido al final del ciclo, ¿no? Yo, gracias a Dios, ahora nosotros le estamos informando por lo menos antes, ¿no? Antes. De que por lo menos no van a ser 4 notas, ¿no? Sino 3, ¿no? Ya. Bien, joven, yo creo que ahí lo dejamos. Dice, ¿podría subir más problemas al canal de YouTube? Bueno, en principio solamente tengo tiempo, jóvenes, para subir los solucionarios. Pero hay otro colega que ustedes habrán visto, está subiendo otros problemas también. Entonces ya ahí se va complementando, ¿no? Me piden que deje problemas, si es que voy a dejar. Ya, vamos a dejar un problema más, ¿ya? A ver, para que vayan practicando, ¿no? Y de repente también para el final del ciclo, si es que alguien necesita El parcial, jóvenes, el parcial, me parece que estaba accesible el parcial, ¿no? Me parece que estaba accesible. La pregunta 1, que fue la del potencial, sale rápido. El campo eléctrico,
ahí, en el campo eléctrico, puede ser que haya habido algo que algo les haya confundido a algunos, ¿no? Pero sí se calcula el campo eléctrico también. Bueno, la 1C, como le digo, era simplemente para ver si se tiene el concepto, ¿no? La 2, la energía salía. Inclusive la 2, hay un problema idéntico en el canal, pero es con un cascarón, ¿no? Traer el trabajo para traer una carga puntual es el infinito hasta el centro del cascarón. Pero bueno, bueno, todavía no se desanimen, ¿no? Falta bastante todavía. Es a estudiar nada más, ¿no? A practicar. Y por lo que he visto, así he dado una ojeada nomás a los exámenes. Ustedes por lo menos están un poco a algo, ¿no? La otra sección está un poco más crítica la situación, ¿no? Pero, bueno. Ya, sí, el procedimiento siempre, ¿no? Bien, jóvenes, entonces lo dejamos por ahí, nos vemos el día, yo les voy comunicando, ¿no? El día viernes para el laboratorio y después para la segunda clase de teoría, ¿ya? Lo dejamos por ahí, jóvenes. Entonces, nos vemos, chao. Listo, profe, chao. Chao, chao.